Por cada litro de residuo de café mal procesado, se contaminan irreversiblemente 3.000 litros de agua natural limpia. ¡Wow! O sea, la proporción es... Es absurda. Y esa es la matemática invisible y bastante alarmante que acompaña a la rutina matutina de millones de personas. Totalmente. Porque uno solo piensa en la taza de café caliente, ¿no? Exacto. Pero detrás de la extracción del grano hay un subproducto viscoso. Se llama mucílago, o bueno, coloquialmente le dicen aguamiel. Y cuando esta sustancia llega a los ríos de las zonas cafeteras, no es que sea tóxica como un químico industrial o algo así. Claro, no es radiactiva. Para nada. Sino que está tan cargada de azúcares y pectinas que las bacterias del agua literalmente se dan un festín con ella. Ajá. Al multiplicarse masivamente por tanta comida, consumen todo el oxígeno disponible en el río, asfixiando a cualquier otra forma de vida acuática. O sea, es un pasivo ambiental masivo. Y fíjate que esa desproporción de 1 a 3.000 es el motor de nuestro análisis a fondo de hoy. Lo que vamos a explorar a través de los documentos fuente es cómo el departamento del Valle del Cauca en Colombia tiene la capacidad de tomar este desastre ecológico y transformarlo. Transformarlo en algo útil. En el combustible del futuro, ni más ni menos. Estamos hablando del concepto de waste to energy, o sea, convertir residuos en energía. Suena casi como alquimia moderna, ¿no? Sí, tal cual. Específicamente es aprovechar la altísima carga orgánica de esa aguamiel para fermentarla, destilarla y producir bioetanol de segunda generación. Es pasar de asfixiar cuencas hídricas a alimentar vehículos con energía renovable. A ver, esa premisa suena impecable en el papel. Y me encanta la idea. El problema es que las buenas intenciones chocan muy rápido con la realidad del territorio. Uf, sí, siempre pasa. Y las fuentes documentan un caso que sirve como un balde de agua fría enorme. Es la historia de la Fundación Entorno. Esta ONG no se quedó en la teoría, o sea, lograron construir una planta pionera en el municipio de Caicedonia. Ajá, en el Valle del Cauca. Exacto, con capacidad para producir 15.000 litros de bioetanol a la semana a partir del mucílago. 15.000 litros. Que no es poco. Para nada. De hecho, ganaron el premio de la Fundación Gates, tenían el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, tenían toda la química resuelta. Pero la planta hoy no existe. No existe, fue desmantelada. Fue desmantelada y sus equipos vendidos por una razón que, francamente, parece casi cómica si no fuera tan trágica. Resulta que operaban en un terreno bajo una figura de comodato. O sea, una especie de préstamo o alquiler legal del lote. Eso es. Y cuando ese comodato se venció y la administración local decidió no renovarlo, pues toda la tecnología del mundo no sirvió de nada. Tuvieron que irse. ¡Qué locura! Pero el caso de la Fundación Entorno encapsula perfectamente la tesis central de esta investigación. Nos demuestra que dominar la ingeniería química del proceso, pues es con suerte el 50% del trabajo. Sí, la otra mitad es la pesadilla logística. Exacto. El verdadero cuello de botella, el factor que determina si un proyecto de bioeconomía sobrevive o quiebra, es la localización. Es saber exactamente en qué coordenadas geográficas ubicar una infraestructura de este tipo. Porque no es solo poner una fábrica donde haya un espacio vacío. Claro que no. Esa decisión implica una telaraña de variables, legales, topográficas, económicas, ambientales. Un cerebro humano simplemente no puede procesar todo eso al mismo tiempo sin cometer errores fatales. Y por eso el objetivo hoy es desgranar las herramientas matemáticas y cartográficas que los investigadores proponen para, digamos, blindar estas decisiones. Así es. Ahora, lo que me llamó la atención de entrada al revisar estas herramientas es la escala de la oportunidad en el Valle del Cauca. No estamos hablando de un experimento de laboratorio pequeñito. No, los volúmenes son industriales. Según las cifras, Colombia genera aproximadamente 55.000 toneladas de mucílago fresco por cada millón de sacos exportados. 55.000 toneladas. ¡Wow! Sí. Y si miramos a nivel municipal, un lugar como Sevilla produce casi 6.000 toneladas de café cereza al año. O sea, esa es la materia prima constante y sonante que necesita una industria real. Totalmente. Pero esto plantea un debate recurrente. Y vamos a desempacar esto, porque cuando surge la palabra biocombustible,
La primera asociación que hace la gente suele ser la deforestación masiva. Sí, o la competencia con la comida. Exacto, como ha ocurrido con el etanol de maíz o el aceite de palma. Entonces, ¿por qué el modelo propuesto para el café esquiva ese problema tan grave? Bueno, la distinción fundamental está en la generación tecnológica del biocombustible. Los combustibles de primera generación, como el maíz que mencionas, provienen de cultivos sembrados específicamente para ser quemados. O sea, siembras para hacer gasolina, básicamente. Tal cual. Y eso requiere tierra cultivable, requiere fertilizantes, requiere enormes cantidades de agua dulce, lo que genera una tensión directa con la seguridad alimentaria mundial. Claro, estás compitiendo por la tierra que debería darnos de comer. Exactamente. Pero lo que los investigadores estructuran para el Valle del Cauca es bioetanol de segunda generación. La tierra ya se usó para producir alimento, que en este caso es la bebida del café. Ah, claro. El combustible surge de lo que sobra. No se necesita talar un solo árbol adicional ni arar una hectárea nueva para obtener esta biomasa. Simplemente se intercepta un contaminante, el aguamiel, antes de que llegue al río. Y las matemáticas respaldan esa eficiencia de una forma, la verdad, brutal. Al comparar la huella hídrica, que, digamos, es el volumen total de agua dulce que se usa para producir algo, los datos son muy reveladores. Sí, los números de las fuentes son clarísimos. Históricamente, producir una tonelada de etanol a partir de la caña de azúcar podía consumir hasta 21 metros cúbicos de agua. 21. En cambio, el documento calcula que aislar una tonelada de bioetanol a partir del aguamiel del café requiere apenas 2.68 metros cúbicos. Es una diferencia abismal. Sí, y además la huella de carbono se desploma a 1.296 kilogramos de dióxido de carbono por litro. Es una fracción diminuta de lo que emiten los procesos tradicionales. Esos indicadores de eficiencia son excelentes. Estoy de acuerdo. Pero abren la puerta al problema geográfico que mencionábamos antes con la Fundación Entorno. El dónde construir. Exacto. El Valle del Cauca no es un lienzo en blanco para construir industrias donde uno quiera. Gran parte de sus municipios cafeteros pertenecen al paisaje cultural cafetero de Colombia. Que está reconocido por la UNESCO, ¿verdad? Así es. Es un territorio vivo con una densidad poblacional específica, una topografía andina escarpada. Y, lo más restrictivo de todo, está fuertemente regulado por el RUNAP. El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Ese mero. Impulsar la bioeconomía en este departamento exige un nivel de precisión quirúrgica. No se trata de montar fábricas en medio de reservas forestales bajo la excusa de ser, industrias verdes. Claro, no puedes destruir un bosque para salvar un río. Esa fragilidad legal y geográfica nos lleva, creo yo, al núcleo metodológico de la investigación. Porque si la meta es no repetir el desastre de Caicedonia, la selección del terreno no puede depender del instinto de un alcalde o de la conveniencia de un empresario. No, sería un riesgo financiero enorme. Y por eso los investigadores recurrieron a un panel usando el método Delphi. Seleccionaron a 31 especialistas. Había representantes de la Federación Nacional de Cafeteros, de corporaciones autónomas regionales, académicos, ingenieros. Un grupo bastante diverso. Sí, y la idea era recopilar sus criterios sobre qué factores son los más críticos para ubicar una planta. Pero a ver, yo aquí tengo una duda. O sea, si reúnes a 30 expertos en una sala y les pides que definan qué es prioritario, el resultado más probable es el caos. Completamente. Cada quien tira para su lado. Exacto. Un experto en finanzas va a argumentar que la cercanía a las carreteras es lo único que importa, mientras que un biólogo defenderá a muerte que la distancia a los nacimientos de agua es lo principal. Entonces, ¿cómo se construye un modelo matemático rígido y confiable basándose en opiniones humanas que son por naturaleza tan ambiguas? Bueno, lo fascinante aquí es cómo resolvieron eso. Esa es precisamente la barrera que derrumba la lógica difusa. O fuzzy logic en inglés. Exacto, fuzzy logic. Mira, en la matemática clásica, la lógica binaria opera en absolutos. O sea, un valor es 0 o es 1, blanco o negro, verdadero o falso. Sí, como en la programación básica. Tal cual. Pero el lenguaje humano no funciona así. Cuando un experto de ese panel responde en una encuesta que la disponibilidad de materia prima es muy importante o que la infraestructura vial es moderadamente importante,
La lógica binaria no tiene cómo procesar esa información. Claro, porque cuánto es muy importante en números. Exacto, no existe el número muy. Y ahí es donde la lógica difusa actúa como un puente matemático. Toma esos conceptos lingüísticos imprecisos y los traduce a lo que se denominan números triangulares difusos. Números triangulares difusos. Sí, suena complicado, pero básicamente permite cuantificar la incertidumbre y modelar matemáticamente los matices del pensamiento humano. O sea, es como... A ver, se me ocurre una analogía. Es como cuando alguien está aprendiendo a cocinar y recibe una receta de la abuela donde la instrucción es ponle una pizca de sal y cocínalo a fuego medio alto. Me encanta esa comparación, sí. Para la abuela, esa instrucción es clarísima por su intuición. Pero para un novato, o imagínate, para una máquina industrial, una pizca es información inútil que puede arruinar todo. Totalmente. Entonces, la lógica difusa vendría a ser como el algoritmo capaz de tomar esa instrucción subjetiva de una pizca y traducirla a un rango exacto. O sea, determina que el límite inferior es 1 gramo, el valor más probable es 1,5 gramos y el máximo son 2 gramos. Automatiza la intuición humana. Es el ejemplo perfecto. Y al aplicar ese proceso matemático a las respuestas de los 31 expertos, el modelo generó índices de evaluación cristalinos. Y lo verdaderamente revelador fue el orden de prioridades que la matemática extrajo de todo ese consenso. ¿Y qué fue lo que priorizaron? Porque yo asumiría que lo más importante es el mucílago en sí. Eso pensaría cualquiera. Uno asumiría que el criterio supremo sería la calidad química del residuo o, no sé, el costo del transporte. Sin embargo, el factor número 1, el que superó a cualquier otra consideración técnica, fue el de leyes y restricciones ambientales. Leyes y restricciones. ¡Wow! Sí, el segundo lugar lo ocupó la disponibilidad del residuo y el tercero, los requisitos legales de uso de suelo. O sea, volvemos directamente a la sombra de la Fundación Entorno. Exactamente. El modelo validó matemáticamente la lección más dolorosa de ese fracaso. Que la burocracia territorial es más letal que cualquier desafío de ingeniería. Puedes tener el aguamiel más rico en azúcares fluyendo ahí cerquita, pero si el plan de ordenamiento territorial dice que ese lote es de conservación, la planta entera pasa a ser ilegal en cuanto pones un ladrillo. Y te cierran el proyecto. Así de simple. Ese hallazgo cierra la fase conceptual de la toma de decisiones. El consenso de los expertos, purificado por la lógica difusa, nos entrega una jerarquía innegable de lo que importa. Pero, una jerarquía en una hoja de Excel no es un mapa. Claro que no. Saber qué es importante no resuelve el problema de dónde, físicamente, en medio de las montañas del Valle del Cauca, se deben invertir los millones de dólares. Y ahí es donde entra la segunda fase, ¿no? Para dar ese salto de la teoría al territorio físico, el estudio integra 2 herramientas formidables, el AHP y los SIG. Sí, la sinergia entre esos dos es clave. A ver, el AHP, que es el proceso analítico jerárquico, es fascinante. No se limita a pedirle a la computadora que le asigne un peso a cada factor así por nomás. Funciona mediante comparaciones por pares. Ajá, los pone a competir. Exacto. Es como poner todos los criterios en un ring de boxeo. El sistema enfrenta, digamos, la densidad de cultivos de café contra la distancia a áreas pobladas y exige saber cuál gana y por qué margen exacto. Es un análisis muy minucioso. Sí. Luego enfrenta la densidad de cultivos contra las pendientes topográficas, y así con cada variable. Al final de este torneo, el AHP arroja porcentajes implacables. Por ejemplo, determinó que el criterio de disponibilidad tendría un peso del 58% en la decisión final. 58%. Eso es más de la mitad de la decisión, basada en un solo criterio consolidado. Triturando a los otros factores menores, sí. Y bueno, una vez que el HSP bloquea esos pesos porcentuales, la batuta pasa a los sistemas de información geográfica, los famosos SIG. Y aquí es donde la planificación territorial se vuelve puramente visual. El mapa, por fin. Exacto. Los SIG toman la cartografía real del Valle del Cauca y la digitalizan en múltiples capas de información espacial. Crean una capa que mapea con precisión cada kilómetro de vías primarias y secundarias. Ajá.
Otra capa proyecta la red de ríos, trazando zonas de exclusión alrededor del agua para evitar riesgos de contaminación. Y otra delimita las áreas protegidas por el Sistema Nacional Ambiental. Me imagino esas capas como, no sé, como una pila de radiografías transparentes, una sobre otra en una mesa de luz. Esa imagen mental es perfecta. Sí. O sea, la primera radiografía tiene manchas rojas oscuras, donde la producción de café es masiva. Sobre ella pones una segunda radiografía surcada por líneas negras que son las carreteras. Ajá. Luego superpones la capa más crítica, que son manchas impenetrables que bloquean la luz por completo. Esas serían las áreas de conservación del RUNAP, donde la ley prohíbe tocar un solo árbol. Exacto. Entonces, cuando enciendes la luz debajo de toda esa pila de radiografías, las áreas protegidas bloquean el paso, las zonas sin vías no brillan, y las regiones sin café quedan a oscuras. Solo unos pocos puntos en el mapa logran que la luz atraviese todas las capas simultáneamente. Y esos puntos brillantes son los ganadores. Son los lugares que cumplen con la exigencia matemática del AHP y la realidad física del terreno. ¿Y qué arrojó el mapa finalmente? Bueno, al ejecutar este modelo en el software SIG, los resultados despejaron cualquier duda. El municipio de Sevilla emergió como la alternativa óptima absoluta, con un índice de idoneidad del 28%. 28%. Eso es altísimo en un análisis multicriterio. Muy alto. Y las razones espaciales lo respaldan. Sevilla no solo lidera la producción volumétrica de mucílago, que recuerda que valía el 58% de la decisión. Claro, el peso de la HP. Exacto. Sino que su infraestructura vial se alinea perfectamente con zonas que el Plan de Ordenamiento Territorial clasifica como viables para la agroindustria. Todo lejos de las reservas forestales. ¡Qué maravilla! Y el contraste con otros municipios ilustra muy bien la rigurosidad del modelo, porque Tuluá se posicionó en el segundo lugar con un, nada despreciable, 15%. Sí, Tuluá también quedó muy bien parado. Pero su fortaleza no era superar a Sevilla en volumen de café. Su ventaja era su configuración territorial. Al superponer las capas, Tuluá tenía grandes extensiones de terreno con muy baja interferencia de áreas protegidas. Lo cual reduce drásticamente el riesgo legal. Exacto, que era el factor más peligroso según los expertos. Y en el extremo opuesto, el modelo descarta sin titubeos opciones que, bajo una mirada rápida, podrían parecer lógicas. Municipios como El Cairo o El Águila quedaron en los últimos lugares. ¿Y eso por qué? Porque ellos producen mucho café también, ¿no? Sí, no fue por falta de tradición cafetera, fue porque el cruce de datos reveló que una proporción enorme de su geografía cae bajo figuras de conservación ambiental severa. Ah, la capa opaca del mapa. Tal cual. O presentan condiciones topográficas que dispararían los costos logísticos. Construir una planta en El Cairo sería invitar al mismo final trágico de la Fundación Entorno. Totalmente. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta arquitectura metodológica de reunir a los especialistas, usar números difusos, superponer mapas, podría sonar a un ejercicio académico súper aburrido y burocrático. A veces sí suena muy técnico, claro. Pero su aplicación práctica es lo que separa las inversiones exitosas de los fracasos de millones de dólares. En esta transición a energías limpias, pues no basta con tener una tecnología eficiente. Si construyes en la coordenada equivocada, todo el capital se evapora. Es que, en síntesis, lo que los documentos nos demuestran es que el Valle del Cauca tiene el potencial cartografiado para liderar esta bioeconomía. Ya tienen el mapa del tesoro. Exactamente. Aprovechar el mucílago detiene la muerte de los ríos locales y al mismo tiempo inyecta en el mercado un bioetanol increíblemente limpio. El gran triunfo aquí es ofrecer una hoja de ruta que se puede replicar. Elimina la improvisación y asegura que ser ecológico también sea rentable. Queda clarísimo que herramientas que suenan a ciencia ficción, como la lógica difusa, son en realidad las llaves para resolver la logística de la crisis climática. O sea, la tecnología para limpiar el mundo ya existe. El verdadero reto es saber dónde ponerla. Ese es el gran desafío de nuestro siglo. Y esto me deja pensando en algo para quienes nos escuchan hoy. Si podemos usar algoritmos difusos y capas cartográficas para encontrar el punto milimétricamente perfecto donde la basura del café se convierte en energía limpia. Sí, te hace pensar.
Uno podría preguntarse qué otros flujos inmensos de basura invisible en nuestras ciudades o en la dinámica diaria de nuestros hogares están pasando desapercibidos ahora mismo, solo a la espera de que alguien aplique la fórmula correcta para revelar su verdadero valor.